Buenos días, amados hermanos. Que la gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 2. Que Dios nos dé oídos para oír y ojos para ver. ¿Ya estamos ahí? Precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Padre, esta palabra, creyendo fielmente, Señor, que cumplirá el propósito por el cual tú la envías en esta mañana, Dios. ¿Quién viene expectante? ¿Quién viene por más? Amén. La traigo en dos versiones. Es poderoso lo que Dios quiere hacer con nosotros, con su pueblo. Si todos venimos expectantes, si todos venimos hambrientos, entonces tocaremos el corazón de Dios. Qué bendición cuando tú vienes y entiendes a qué es lo que estás viniendo a la casa del Señor. Todos los que estamos aquí en esta mañana entendemos a qué venimos realmente, ¿sí? Porque yo he venido a adorarle, yo he venido realmente a exaltarle, yo he venido a entregar lo mejor de mí y que Él pueda en mí hacer su voluntad. Yo le clamaba anoche a Dios. Dios me ha traído, yo pensé que iba a leerles a ustedes el libro de Daniel, porque Dios me traía con el libro de Daniel el día de ayer, pero al momento de postrarme le digo, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y Él me dice Gálatas 2. Entonces Gálatas 2, y ya me pongo a ver Gálatas. Y está tremendo Gálatas, y hoy entiendo el porqué. Y ojalá que tú puedas entender el por qué tú estás aquí esta mañana. No es porque te invitaron, es porque Dios mismo te ha traído, porque Dios quiere hacer cosa tremenda contigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Realmente creerle a Él, creerle y venir a la iglesia a recibir, a escuchar lo que Dios habla al pastor, ¿verdad? La palabra que Dios nos da es para ustedes, porque por algo el Señor la da. A veces nos identificamos con cada palabra y decimos, era lo que yo necesitaba. ¿Por qué es? Porque realmente Dios sabe lo que tú necesitas. Pero hay algo que a mí me llena de tristeza, y antes de leer la palabra se lo tengo que decir. Hay personas que venimos a la iglesia, pero venimos como si fuera un club social. Y creo que están equivocados los que vienen como si fuera un club social. No es un club social. Realmente es venir para recibir lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Es venir a honrarle, es venir realmente a hacer lo que Dios quiere. Y sí me da tristeza a mí ver que mientras estamos adorándole, muchos están con el teléfono. Mis amados hermanos, de esa manera Dios no te va a hablar. Dios te va a hablar por medio de la adoración, por medio de la predicación. Si tú estás hambriento, cuando algo nos decía el pastor Adán el jueves, cuando estamos hambrientos por la comida terrenal, ¿cómo andamos? Desesperados, ¿verdad? Pues qué bendición que esa hambre espiritual nos haga estar desesperados por las cosas santas. Y ojalá que podamos entender todo lo que Cristo ya hizo para que tú vivas una vida diferente. Pero ¿cómo tenemos que venir a su casa? Expectantes y hambrientos por recibir de Él, porque al hambriento se le dará. Realmente al hambriento y al sediento Dios va a darle. Y dice, pasado 14 años, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
Pablo estaba hablando que primero se los dijo a quienes, a los que ya eran apóstoles de Jesucristo. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque en aquel tiempo se usaba que tenían que circuncidarse. Pero dice él, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Escuchemos bien esto, porque creo que Dios quiere hablarnos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Libertad. ¿Quiere Dios que te circuncides en este tiempo? Claro que no. Claro que no. Y dice, para reducirnos a esclavitud. Cuando alguien te quiere pedir que te circuncides, quiere devolverte ¿a dónde? A la esclavitud. Cuando Cristo te hizo libre. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. O sea, no quisieron ellos ir a la ley, ¿verdad? Porque la circuncisión era de la ley. Pero nosotros vivimos bajo la gracia. Vivimos en libertad. Amén. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, decía Pablo, nada me importa. Dios no hace, dice, acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Porque él era alguien que sabía toda la ley. Quien conocemos la palabra, sabemos que Pablo no podría ser engañado. Era alguien que conoció perfectamente la ley, que por eso él perseguía a los judíos. Y luego dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Aquí hay dos diferencias, ¿verdad? Amén, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Amén. ¿Dónde están los gentiles? Amén. Y luego dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Ellos reconocieron que la gracia de Dios estaba en Pablo. Amén. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Amén. Pablo reprende a Pedro en Antioquía y dice, pero cuando Pedro vino en Antioquía, le resistí cara a cara. Qué tremendo. Sí sabemos lo que es resistir, ¿verdad? Cara a cara, dice, porque era de condenar. ¿Qué era? De condenar. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Antes que lo vieran a él, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, o sea, se apartaba. Dice, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y miren bien lo que dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, dice, a los gentiles a judaizar? Qué tremendo. Muchas veces hay gente que se quiere devolver a la ley, pero ellos quieren vivir en la gracia. Eso es tremendo. Esto era lo que le estaba diciendo Pablo a Pedro. Tú que eres judío, que tú viviste esto,
Si quieres vivir con la gracia, pero quieres que los demás se devuelvan a la ley. Y luego dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre nunca será justificado por las obras de la ley. Dice, sino por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. La fe de Jesucristo. ¿La fe de quién? De Jesucristo. Qué tremendo. Fíjense lo que dice. Por la fe de Jesucristo. Y si Jesucristo está en ti, esa fe tú la tienes. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué tremendo cuando lo puedes entender y que el velo se te sea quitado. Puedes entender que realmente por la ley ninguno puede ser justificado. Solamente tomando la fe de Dios, la gracia. Y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Amén. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresión me hago. Fíjense lo que dice Pablo. Antes, ¿qué hacía? Dice, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, ¿verdad? Pero dice él, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Él sabía que no podía edificar otra vez el juicio, la ley. Dice, porque yo por la ley soy muerto. Él lo entendía perfectamente. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás, dice, murió Cristo. Los que se vuelven a la ley, por demás murió Cristo. Les voy a leer un pedacito nada más del 19, dice, pues cuanto intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Amén. Qué tremendo que podamos entender esto. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios, o sea, para Jesús. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Escuchemos bien. Pues sin cumplir la ley pudiera hacerse justos ante Dios, entonces no habría sido necesidad de que Cristo muriera por nosotros. Amén, amén y amén. Poderosa palabra, tremendo. Cuando yo le estaba leyendo, yo le decía, Señor, porque muchos de los que te estamos conociendo queremos volver a la ley. Muchos han dicho, no es ahí la sana doctrina. Mis amados hermanos, qué bendición los que vivimos en la fe de Jesucristo. Qué bendición, porque cuando tú vives en la fe de Jesucristo, todas sus promesas tú las vivirás. Y qué bendición, porque cuando realmente tú lo entiendes, dejas de vivir en la ley. Pablo, siendo una persona que entendía perfectamente la ley, él entendió que en la ley él estaba muerto, que no había, aún él siendo judío y llevando los mandamientos, él sabía que no podía cumplirlos todos, porque con un pensamiento él ya había pecado. Y qué bendición que dice él, que realmente en quién somos justos, en Jesucristo.
En Jesucristo somos justos. En Jesucristo realmente tenemos ese valor y tenemos esa identidad. Si tú lo entiendes este día, va a cambiar tu manera de pensar y tu manera de sentir. ¿Qué vamos a hacer? Él decía algo: la gracia no la tenemos que tomar en vano. La gracia, claro que tenemos que apreciar lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Tomar de gracia. Es ahí donde muchos nos confundimos. Pensamos, al cabo que estoy en la gracia, puedo pecar, y vengo y le digo a Dios: Señor, perdóname. No funciona así, hermanos. La gracia funciona cuando realmente tú estás caminando en Cristo Jesús. Y si tú estás caminando en Cristo Jesús, vas a estar caminando con la palabra, porque Cristo Jesús es la palabra. Él es el verbo. Y cuando tú lo entiendes, entonces las cosas rectas que Jesucristo vino a hacer, tú las vas a hacer. O sea, qué diferencia. Pero gracias, Señor, porque cuando me equivoco, ahí está la gracia para limpiarme. Qué bendición, porque entonces yo voy a saber que por Él, que únicamente por Él yo voy a llegar a tener una vida eterna, porque Él pagó y murió por mí. Realmente Él se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos vivir una vida completamente en santidad, no en el pecado. Si realmente tú estás entendiendo lo que Jesucristo vino a hacer en tu vida, tú te vas a apartar del pecado, porque en Jesucristo no hay pecado. Y si Él está en ti, entonces la santidad divina tiene que empezar a habitar en tu vida. Y esa misma santidad te va a empezar a hacer las cosas correctas delante de Dios. Y qué bendición que puedan decir: ahí viene un hermano que ama a Jesucristo y que realmente se nota que le conoce. ¿Cuándo no le conocemos? Cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no sabemos lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Pero creo que este es un tiempo poderoso, y creo que el Señor quiere llevarnos a ser hambrientos y sedientos por su palabra y por su presencia. Esta es una llave poderosa para cada uno de nosotros. Si queremos vivir una vida completamente bendecida, entonces tenemos que vivir conforme las Escrituras nos están enseñando. Que vamos a tener luchas, claro que las vamos a tener, porque Jesucristo también las tuvo, pero Él venció cada una de las peleas que tuvo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Enseñarnos a vencer, enseñarnos a levantarnos. ¿Pero cómo? Con la palabra. ¿Qué vamos a empezar a hacer hoy? A edificar nuestra vida con la palabra de Dios. Hacer realmente la voluntad de Dios por medio de su palabra en nuestra vida. Sin la palabra de Dios nada podemos hacer, hermanos. Si tú dices: yo voy y me congrego el jueves, voy y me congrego el domingo, y voy entre la semana y tomo un discipulado, pero no vas y buscas de la presencia de Dios, mi amado hermano, tú no puedes caminar realmente como un hijo de Dios. No puedes, porque necesitas este testamento, necesitas lo que Él te dice que tú tienes que hacer, no lo que diga el pastor, es lo que dice el Señor que nosotros tenemos que hacer. Y qué bendición, porque si lo hacemos, entonces yo creo que todos los que estamos aquí verdaderamente queremos ver una ciudad transformada. Yo quiero ver mi ciudad transformada, yo quiero ver a mis hijos transformados, yo quiero ver realmente que hay gobernantes en nuestra ciudad y en nuestra nación completamente dignos de ser honrados. Yo creo que cada uno de nosotros queremos, pero que no se pase el tiempo en querer y en querer. Tenemos que hacer algo nosotros. La fe tuya transformará esta ciudad y nuestra nación. Lo que tú estás haciendo aquí para Jesucristo, eso es lo que va a hacer que nuestra ciudad sea transformada. Dios ha estado poniendo a orar por nuestra ciudad, pero Dios me dijo: si primero no se levanta mi pueblo, la ciudad no puede ser transformada. Eso es verdad. Si tú no te levantas, tú no puedes ver una ciudad transformada. No puedes. Y el poder de Dios fluyendo sobre tu vida, qué tremendo. Y tú no haces nada.
hoy, este día, que sea la mañana para levantarnos en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que realmente pueda haber una transformación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación. ¿De qué manera? Yo tengo que declarar, yo tengo que orar y clamar a Dios por nuestra familia primero, y luego por nuestra ciudad, y luego por nuestra nación. Este es el tiempo, mis amados hermanos. Miren, yo veía a Pablo, tremendo lo que Dios le dio, y yo le decía: Señor, así quisiera que tú nos tomaras. Qué tremendo, él vivió la ley, y cuando unos quisieron devolverlo a la ley, él dijo: no, no más. El que dijo que eso no era el verdadero evangelio, eso no es el verdadero evangelio. La ley fue quebrantada por causa de Cristo. Él dijo, el Señor, que la ley estaba ¿dónde? Escrita en nuestros corazones. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que vivir como Jesucristo nos está enseñando. No nos volvamos a las enseñanzas que quieran venir otros a darnos. Te vas a encontrar muchos que te quieran devolver a la ley. Yo creo que por eso Dios quiere que tú aprendas a vivir en el Nuevo Testamento. Claro que Dios te lleva al viejo, porque hay muchas cosas de bendición para nuestra vida. Pero cuando vino Jesucristo, Él dijo, y muy claro: yo no vengo a abrogar esto, sino vengo a que se cumpla. ¿Y de qué manera la vamos a cumplir? Por medio de la gracia. Porque con la ley nadie, absolutamente nadie, podía lograrlo. Pero por la gracia de Jesucristo vamos a cumplir verdaderamente la palabra de Dios. Qué bendición que nos levantemos y que realmente este sea el día y que tú digas: yo tengo algo puesto por Dios. Yo tengo algo, tengo un don puesto por Dios. ¿Para qué? Para que mi hogar sea transformado, para que mi ciudad sea transformada. Usemos lo que ya tenemos, el poder de Dios fluyendo en ti. Padre, te damos gracias, precioso Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú siempre, Señor, tienes cuidado de tu pueblo. Hermoso, Señor, yo te clamo grandemente, Padre, que cada familia que viene a este lugar pueda entender, Señor, la bendición que es caminar bajo tu gracia, Dios, cumpliendo verdaderamente tu palabra, Señor. No quiere decir, Señor, que hagamos cosas desordenadas o que nos vayamos al pecado, Señor. Quiere decir, Padre, que verdaderamente vamos a cumplir el propósito y el llamado por el cual tú nos has enviado. Tu palabra está en nuestros corazones, Señor, y tú eres el que haces vida la palabra en cada uno de nosotros. En esta mañana, precioso Dios, yo te clamo, Padre, que venga una revelación, un entendimiento en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender, Padre, por qué moriste tú, Señor, porque entonces sería vano tu muerte, Señor. Pero aquí, precioso Dios, todos tomamos, Padre, de lo que tú hiciste en ese sacrificio por amor a tu pueblo. Gracias por ese amor. Gracias porque tú nos traes a esa libertad verdadera, Señor. Y queremos vivir verdaderamente en la libertad tuya. Queremos vivir, Señor, en la fe tuya, Dios. En el nombre de Jesús, precioso Señor, te honramos. Y aquí viene un pueblo entendido, Señor, a adorarte, a bendecirte, a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Bienvenido eres, amado Espíritu Santo, y recibe esta adoración de aplausos.